Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos a esta presentación que seguramente en otros momentos y en otras realidades hubiera sido presencial, seguramente hubiera sido en un salón, pero bueno, estamos en una nueva realidad. Hay que acostumbrarse a estas tecnologías y bueno, vamos a arrancar con la presentación. Bien, algunos ya deben conocer a Testo. Testo es una empresa que fue fundada en 1957. Cuenta con unos 2.500 empleados alrededor del mundo, con 33 filiales, o sea, empresas propias. Bien, la ubicación de Testo, de centrales en Alemania, tiene justamente filiales en distintas partes del mundo y a su vez también socios comerciales que son empresas multimarcas en distintas partes del mundo. Bien, en Argentina Testo está ubicada en la calle Yerbal 5266, cuarto piso, esto es el barrio de Villaluro. Fue fundada en el año 2002, cuenta con unos 25 empleados, bien, y hoy en día cuenta con aproximadamente, incluso algunos más también, de 25 distribuidores en Argentina, Uruguay y Paraguay, bien, distribuidores de toda la marca o específicamente a distribuidores de o refrigeración, como sería en el caso artículos eléctricos, bien, y hay otros distribuidores más abocados a otra parte de la línea de productos. Bien. Lo que hoy nos compete justamente es la parte de la refrigeración, arrancando por los manifolds digitales. Bien, los manifolds digitales es quizás el caballito de batalla para la parte de refrigeración. Bien, muchos están acostumbrados al típico manifold de agujas, en el que es específico para un determinado gas refrigerante. ¿Qué ventajas nos da un manifold digital con respecto a ese manifold clásico? Tenemos tareas resueltas como la medición de presiones y temperaturas. Bien, en el manifold clásico solamente tenemos la medición directa de la presión para ese gas en particular. Tenemos el cálculo en tiempo real de las temperaturas de evaporación y condensación. Eh, Normalmente cuando uno cuenta con el manifold convencional, el de agujitas, bien, esas temperaturas las tiene que calcular en base a la vieja tablita de los gases refrigerantes. Tenemos también el cálculo en tiempo real del sobrecalentamiento y del subenfriamiento. Bien. Tenemos la asistencia en el vaciado del sistema, eso es algo muy importante en toda la tarea de mantenimiento en refrigeración, poder hacer un correcto vaciado del sistema previo a las reparaciones que vayamos a hacer, posterior, y obviamente previo al cargar el gas refrigerante en el sistema otra vez. Podemos realizar también algo que es muy importante, que es la prueba de estanqueidad del sistema, compensándola por temperatura, ¿bien? Eh, Además tenemos la asistencia en el llenado y la medición de saltos térmicos. Como en la foto que ven en la presentación están los 4 manifolds, desde el más básico que es el 549 al que quizás es aplicaciones más de plantas, de mantenimientos de plantas grandes, que es el 570. Justamente comparando con el manifold convencional, tenemos mediciones mucho más exactas, conversión de unidades. Depende como digo yo siempre, de la escuela de todo cada uno. Algunos hablan en bar, algunos hablan en hectopascales, algunos hablan en micrones, algunos hablan en milibar, pero todas son unidades de presión. Bien, entonces uno puede elegir con la conversión de unidades cuál es la unidad justamente con la que se siente más cómodo para realizar las tareas. Bien. Tenemos los cálculos en tiempo real, no es necesario utilizar las tablas de refrigerantes. Tenemos la conmutación automática del modo frío-calor. Supongamos que pusimos el lado de baja en el lado de alta y el lado de alta en el lado de baja. El manifold lo reconoce automáticamente y cambia de ubicación la presentación, entonces yo no tengo que cambiar las medidas en la instalación. También tenemos la documentación de los datos y visualización a distancia. En las versiones que son Bluetooth, a través de una aplicación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, podemos extraer las mediciones y hacer un informe básico, pero que nos puede servir como una ayuda a memoria o también para dejarle al cliente de cómo quedó
el equipo cuando terminamos nuestra instalación. Y algo que también es importante, una iluminación de pantalla. A veces uno realiza tareas de mantenimiento en lugares que por la ubicación del equipo o justamente por el lugar de trabajo no es fácil ver. Entonces uno puede activar la iluminación de pantalla y tiene una visión clara de las mediciones. ¿Qué mide un manifold? Bien, un manifold digital para refrigeración. Lo que mide en forma directa es la presión de aspiración y la presión de descarga. Bien, la presión de baja y la presión de alta. Eso es lo que miden todos los manifolds digitales textos sin ningún tipo de accesorio conectado. Bien. Uno tiene que utilizar siempre el gas refrigerante que va a utilizar. Bien. El equipo no puede detectar en forma automática qué gas refrigerante está usando. Si el equipo pudiera detectar qué gas refrigerante está usando, seguramente sería un equipo que costaría 5 veces o mucho más el valor de lo que sale. Bien. Con esta información, teniendo la presión y el gas refrigerante, el manifold automáticamente me entrega la temperatura teórica de evaporación del gas refrigerante y la temperatura teórica de condensación del gas refrigerante. Esto todos los manifolds texto sin ningún accesorio conectado. Ahora bien, le sumamos las sondas de temperatura. El manifold, los modelos como 550, 557 y 570 vienen con unas sondas que vamos a ver en unas filminas más adelante que son de temperatura. El 549, que es el más básico, hay que comprarlas por separado. Si yo le conecto las sondas de temperatura, las tengo para la salida del evaporador y para la salida del condensador. Ya tengo dos mediciones nuevas, la de las temperaturas. Con esto, por un lado, el manifold me hace el cálculo del sobrecalentamiento y por el otro lado me hace el cálculo del subenfriamiento. Todos estos parámetros normalmente yo los tendría que calcular con la tablita de gas refrigerante, sentarme con la calculadora, empezar a hacer otras mediciones, traer otros termómetros, porque con el manifold convencional no tengo el termómetro incluido, entonces tendría que estar tomando la temperatura con un termómetro y anotando, haciendo cálculos. En cambio, yo con el manifold digital lo tengo todo en el momento. ¿Qué me permite conocer el sobrecalentamiento y el subenfriamiento? Eso permite evaluar el rendimiento de mi sistema de refrigeración. Algunas características que son comunes a los distintos manifold textos. Tiene un grado de IP42 de protección, tienen un reconocimiento automático de los sensores de temperatura, que a diferencia de otros termómetros texto, que usan sensores, sondas similares, en ese tipo de equipos es necesario tener apagado el termómetro antes de conectar el sensor. Yo puedo tener el manifold encendido, por ejemplo, conecté todas las mangueras, encendí el manifold y digo, uy, me olvidé de conectar las ondas. Las conecto y el manifold automáticamente reconoce que conecté las ondas de temperatura y me empieza a entregar la medición. Tiene una función de auto-off, la cual se puede desactivar. La función de auto-off, básicamente, como el nombre lo dice, si pasa un determinado tiempo y yo no operé, no realicé ninguna operación en las teclas del manifold, el equipo se apaga para justamente ahorrar batería. Tiene un rango en ambos lados, tanto baja como alta, tiene un rango de medición de presión de 60 bar, la vía útil de las pilas, con la iluminación de la pantalla apagada es de unas 250 horas de uso continuo. Bien. Tiene una exactitud de presión de 0,5% del fondo de escala y en los manifold tienen 60 gases refrigerantes incluidos en la unidad. Bien, son los más comunes que utilizaríamos en el mercado argentino actual. Particularmente esta lista de gases refrigerantes se puede configurar. Eso también lo vamos a ver ahora en una de las próximas filminas. Bien. Las versiones como el 550 y el 557 son dos manifolds que suman conectividad Bluetooth. Bien. La conectividad Bluetooth a través de una app que se llama Texto Refrigeración, que puede ser utilizada por celulares o tablets con Android a partir de la versión 4.3 y OS a partir de la versión 7.
me permiten conectar el manifold al celular o la tablet y tener una réplica de lo que tengo en la pantalla del manifold. Una gran ventaja de esto que me permite es que yo no tengo que estar pegado al manifold a la hora de hacer todas las mediciones, sino me puedo alejar un poquito, rango de unos 20 metros, tiene el Bluetooth en campo abierto, pero además yo puedo ver los valores medidos no solo como un número, sino que lo puedo mostrar como valores, como gráfico, como tabla. Bien, puedo extraer las mediciones como un archivo CSV o PDF, CSV como el Excel básicamente, lo cual me permite justamente, como hablaba previamente, realizar un informe que si bien es básico, yo le puedo entregar algo a mi cliente, tu equipo te quedó así, y obviamente a mí me sirve para saber cómo quedó el equipo de tal cliente para un próximo servicio o mantenimiento. Yo veo qué presiones tenía, qué temperaturas, conecto el manifold o conecto las sondas Smart, que vamos a ver también más adelante que son las sondas Smart de refrigeración, y lo que me permite, ya tengo un primer pantallazo de qué pudo haber pasado con este equipo, porque puedo ver las presiones cómo estaban cuando lo dejé y cómo están ahora, y lo mismo con las temperaturas. Siempre es un detalle muy importante, yo tengo que enviar este informe previo a desconectar la aplicación y y desvincularla del manifold, porque si no, pierdo la medición. Los datos y mediciones se pueden enviar por vía mail al cliente o el consumidor, a nuestra oficina o al cliente. Justamente con los Manifold 550 y 557, a través de la aplicación, yo puedo actualizar los gases refrigerantes. Hablábamos en la filmina anterior que teníamos la disponibilidad de 60 gases refrigerantes. A través de la aplicación, yo puedo seleccionar entre 93 94 gases refrigerantes, donde incluso están, como me gusta llamarlos a mí, los más ecológicos que los ecológicos, los nuevos gases ICEON, básicamente, o no tan nuevos, quizás nuevos para nuestro mercado. Entonces, yo siempre podría tener mi manifold con el gas refrigerante que voy a necesitar. Por ejemplo, voy a visitar a un cliente, voy a hacer un servicio técnico y de repente me encuentro que hay un gas refrigerante que no lo tengo en el manifold. Lo conecto a la aplicación, veo los gases que tengo seleccionados, destildo por ahí lo que no me interesa para hacerle lugar a ese nuevo gas refrigerante que voy a poder utilizar. Y el equipo está listo para ser usado. Un detalle muy importante siempre es que cuando nosotros cambiamos de gas refrigerante, es hacer un pequeño barrido con nitrógeno dentro del equipo, conectar una manguerita, hacer circular un poco de nitrógeno para evitar la contaminación de lo que sería justamente por aceite. ¿Bien? Y usar las mangueras que corresponden para cada refrigerante, sobre todo también por el tema de las presiones. No todas las mangueras trabajan a las mismas presiones. Una ventaja de la aplicación también me permite visualizar datos más específicos para cada medición. Esto sería un ejemplo de cómo veríamos las mediciones en la pantalla del celular o tablet. En la izquierda tenemos justamente lo que serían las presiones y las temperaturas, del lado de baja, del lado de alta, los valores medidos y los teóricos, y justamente la diferencia de temperatura, y por el otro lado tenemos en forma de gráfico. Y un ejemplo, un informe donde justamente vemos también las temperaturas, podemos poner los datos de nuestro cliente, los datos del equipo, alguna anotación, podemos incluir nuestra firma, nuestro logo, y podemos también sacar una foto del equipo sobre el cual realizamos el servicio. Ahora vamos a hablar particularmente del Manifold Testo 557, que desde mi punto de vista, si bien no es el tope de gama, pero es el más completo de todos, justamente por un par de accesorios que tiene y particularmente porque nos permite realizar la medición de vacío con alta exactitud. Ahora vamos a ver a qué me refiero con esto. Bien. El manifold viene el instrumento, vienen las dos sondas pinzas de temperatura y van a ver debajo del manifold un accesorio que es una sonda de vacío. Bien. Siempre está el código, que es el 05631557. Si alguno de ustedes tiene el manifold, verificar qué versión tienen del equipo. Las características particulares de este manifold, como habíamos hablado antes, la medición de presión de alta y baja, exactamente más o menos 0,5% del fondo de escala.
Rango de medición tanto del lado de baja como del lado de alta. En los dos lados se utiliza el mismo tipo de sensor. Como habíamos mencionado antes, uno puede confundirse y conecta el lado de baja en el de alta y viceversa. El equipo lo reconoce, eso. En ambos lados tiene un rango de -1 hasta 60 bar o, para los que usan PSI, de -14,6 hasta 170 PSI. Tenemos el cálculo de temperatura, evaporación y condensación, los 60 gases refrigerantes seleccionados ya encargados o los que nos seleccionamos nosotros, y el modo frío-calor, justamente, que es que me da vuelta la medición en la pantalla. Si yo puse el lado de baja en el de alta y viceversa, yo veo baja de un lado, alta del otro correctamente, sin tener que cambiar las reglas de posición. Bien. Esto lo hace cuando detecta una diferencia de un bar entre un lado y el otro. Automáticamente me lo cambia si lo tengo activado el modo frío-calor. ¿Qué características adicionales tiene? La medición de temperatura, justamente con la sonda pinza, es de un rango de -50 hasta 150 grados, con una exactitud de ±0,5 grados. Bien. 0,5 grados aparte es una exactitud muy buena para el tipo de sensor, y la resolución es 0,1. ¿Qué es la resolución? Es de cada cuántos números me va a ir subiendo el valor. Es decir, me va a subir de 0,1 en 0,1 grados. Cálculo automático del simultáneo del sobreenfriamiento y el sobrecalentamiento en tiempo real, siempre y cuando tenga conectadas las sondas de temperatura. Y puedo hacer la medición de temperatura diferencial. Yo podría tomar la temperatura, por ejemplo, de mi cañería con el gas refrigerante, tener la otra pinza suelta, tendría el delta T que hay entre la cañería y la temperatura ambiente. Si yo dejo la sonda sin agarrar nada, sin tocar nada, después de un tiempo va a tener la temperatura ambiente. O podría tomar en dos tramos de mi sistema la diferencia de temperatura. Adicionalmente, y quizás esto es lo que, como digo yo, es el caballito de batalla y es el ideal para el técnico de refrigeración, tanto comercial como hogareña e industrial, ¿bien? Es que incluye una sonda externa, que es la que está en la foto de abajo, que tiene como pareciera el cable telefónico, con un sensor Pirani para mediciones de alta exactitud en vacío. Básicamente, no necesitamos un vacuómetro por separado, como sería con los otros modelos de manifolds, esto o cualquier otra marca. Bien. Tiene un menú especial para el vaciado, el cual me va a indicar el vacío medido y la temperatura de ebullición del agua calculada a la presión actual. Con esto justamente vamos a poder saber si estamos realizando un correcto vacío y de cuánto es el valor de vacío que estamos haciendo. Las unidades de vacío, como también pasaba con el manifold, es configurable y uno va a elegir la unidad con la que se sienta más cómodo. Puede ser micrones, pascal, hectopascal, milibar, torricelli, milímetro de columna de mercurio, pulgada de columna de mercurio y pulgada de columna de agua. Uno elige la unidad con la que se siente más cómodo, pero en todo caso estamos hablando de unidades de presión. Las conexiones que tiene el manifold son 4 vías. Bien, hay tres conexiones de un cuarto FLE y la que vendría a ser la de la bomba de vacío es de 3 octavos. Bien. Justamente, cuando uno encuentra que dependiendo del gas refrigerante las mangueras son un poco más grandes, compra los acoples, reducción en cualquier casa de refrigeración donde compraría las mangueras para poder adaptar la conexión. El 557, al igual que el 550, cuenta con la conexión Bluetooth para smartphones y tablets. La app es de descarga gratuita para los sistemas iOS y Android. Se llama Testo Refrigeración. La buscan. De por sí, como pasa con casi todas las aplicaciones, cuando la quieran descargar, le va a decir si es compatible con su celular o la tablet. Siempre recomendamos también descargar una aplicación que se llama BLE Checker,
que lo que me permite es justamente verificar si el Bluetooth de mi celular, mi tablet, es compatible con la aplicación. Básicamente, si dice que BLE, ok, que lo chequeó, es compatible. Un detalle importante también que después lo voy a volver a remarcar, cuando uno va a conectar el manifold con la tablet o el celular, tiene que tener el Bluetooth del celular o de la tablet desconectado y dejar que cuando uno abre la aplicación misma enciende Bluetooth. Porque cuando uno conecta dos dispositivos, celulares, tablets entre sí, uno de los dos genera una contraseña que es de 4 números y el otro la tiene que conocer para ingresarlo. Tema que cómo genera una contraseña con el manifold y para poder ingresarla o viceversa. Entonces, justamente la aplicación tiene una contraseña prefijada que es la que emite el manifold para poder conectar. Por eso es siempre, cuando tengan problema de conexión, asegúrense de haber tenido apagada el Bluetooth y dejar que la aplicación lo prenda. El manifold incluye, como les decía, las dos sondas pinza de temperatura, que tienen una apertura hasta unos 35 milímetros aproximadamente. Incluye un maletín de transporte y la actualización de los gases refrigerantes hacia a través de la app. Ahora vamos a hablar un poquito más de la medición de vacío de alta exactitud, el principio, después incluso vamos a ver el vacuómetro. ¿Bien? La medición de vacío de alta exactitud es a través de un sensor Pirani. El sensor Pirani utiliza un principio similar a los sensores de hilo caliente. Básicamente es un hilo muy finito que está dentro de la sonda que se calienta. Y dependiendo de las moléculas de aire presentes, se enfría de nuevo. Cuando uno está haciendo vacío, está conectado, empieza a enfriarse según el aire que esté midiendo. Lo que esté presente, mejor dicho. La energía necesaria para volver a calentar el hilo, que va a querer volver a llegar a la temperatura inicial, es una función de la presión actual. Esto le permite, justamente, en base a esa energía que entrega para volver a calentarse, a la sonda, al manifold, eso lo traduce en una medición de vacío, básicamente. Esto le permite realizar al cliente, al usuario, una correcta evacuación y adecuada para el sistema de refrigeración. Vamos a hablar un poquito de justamente en qué lugares conectaría cada uno las partes del manifold. La sonda de la temperatura de baja, la sonda de temperatura de alta, y la sonda Pirani siempre va arriba, siempre va en el conector de arriba. La quisiera conectar en los sensores de los costados, no sería registrada por el manifold, no la leería. Justamente por el pinout está diseñado para ser solamente conectada la sonda en la parte superior. Y acá sería un ejemplo de cómo conectaríamos nuestro manifold, básicamente. Por un lado, el lado de baja en la parte del evaporador, el lado de alta en la parte del compresor, del condensador, la zona de temperatura de baja, la zona de temperatura de alta, y ya estaríamos teniendo en condición de medir el manifold. Ahora bien, vamos a hablar de un instrumento también necesario para quienes tengan las versiones anteriores del manifold 557. La versión anterior ya hace en realidad como 4 o 5 años que se descontinuó, que era el viejo 557 convencional, o cualquiera de los otros manifold texto, o incluso si tienen otro tipo de manifold, que es el vacuómetro individual texto 552, con el mismo tipo de sensor, que es un sensor Pirani, y con conectividad Bluetooth. El vacuómetro texto 552 nos permite realizar una medición de presión por debajo de los 20.000 micrones. Es decir, si yo prendo mi vacuómetro sin estar conectado a una instalación en que estoy haciendo vacío, por ejemplo, en presión atmosférica, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? La presión atmosférica estamos hablando que estamos normalmente, dependiendo de la altura, ronda los 1013, 1014 hectopascales o 1013, 1014 milibares, y acá tenemos justamente
que la medición empieza por debajo de los 26,6 milibares o 20.000 micrones. Bien. Todas presiones superiores no me la muestran, me muestra para abajo. Temperatura de evaporación del agua y la temperatura de ambiente, justamente entre estas me va a ser el delta T, justamente la temperatura de evaporación del agua es importante para saber que estoy haciendo un correcto vacío, justamente estoy llegando a la presión de vacío y aparte estoy evacuando el agua que tenía dentro de mi instalación. Las unidades son configurables, y como son las mismas unidades que teníamos para la sonda Piraní. Las conexiones son de 1/4 para poder justamente conectarme entre el sistema y la bomba de vacío. Adicionalmente, el texto 552 tiene un conector exclusivo en la parte superior que es para conectarlo con el manifold 570, el tope de gama de los manifolds, lo cual me permitiría, aparte de poder usarlo en forma independiente, poder controlarlo desde el manifold 570. Solo para el manifold 570. Tiene el sensor Piraní, del que ya hablamos en las filminas anteriores, del cual es una excelente resolución y exactitud, y además el sensor Piraní es estable a lo largo del tiempo. Además también tiene un indicador de nivel de batería y el límite de alarma. Yo le puedo setear una alarma para que justamente me informe cuando llegue a un vacío terminado y deseado. Características principales es que justamente usa el mismo sensor de vacío que la sonda de 557. Tengo la posibilidad de conectarme por Bluetooth a través de una aplicación. No es la aplicación Testo Refrigeración, es una aplicación que se llama Testo Smart Proofs, que también es de descarga gratuita esta aplicación. También de los Play Store, básicamente tiene las mismas características que la de refrigeración, tiene que ser Android superior a 4.3 o iOS superior a 7. Y básicamente lo que voy a tener es la posibilidad de ver las mediciones, tanto de justamente la temperatura de evaporación del agua, la presión de vacío que estoy midiendo, y poder extraerlo a través de un correo electrónico en formato tipo Excel o tipo gráfico o directamente las mediciones, un informe muy básico, pero que me va a permitir tener también una ayuda a memoria para saber a qué vacío llegué en esa instalación o dejarle al cliente justamente como parte del informe del servicio que realicé. El vacúmetro me realiza un cálculo automático en la temperatura de evaporación del agua y me va a dar el delta T con respecto a la temperatura ambiente. Y como lo mencionaba anteriormente, cuando uno le setea la alarma y cuando llegó a esa alarma empieza a parpadear el líquido y no es sonora esa alarma. Tengo la posibilidad a través de la app de monitorear la evacuación sin necesidad de estar pegado al sistema, como pasa también con el manifold. De hecho, acá tenemos un ejemplo en la foto donde está el manifold conectado por un lado y el vacúmetro por el otro. Me permite identificar cambios en la presión de vacío alcanzada mediante un gráfico de tendencia. Yo estoy viendo cuánto llegué en la tabla, en el gráfico, en cuánto tiempo llegué a mi vacío y cómo se mantuvo, bien, porque podría ser que llegó un vacío y no se mantiene. Y puedo extraer la documentación, la medición a través de la app. Acá tenemos justamente algunas características, el código del vacúmetro, que es 0560-5522. El rango de medición 0 a 26,66 milibares o 0 a 20.000 micrones. Más presiones, una presión mayor, en realidad para lo que es vacío no es necesaria. Uno no va a necesitar justamente como en la versión anterior medir la presión atmosférica, porque a uno no necesita la presión atmosférica. Uno quiere medir la presión de vacío. La exactitud calculada o ensayada a 22 grados de temperatura ambiente es más o menos 10% el valor medido, más 10 micrones, entre 100 y 1000 micrones. La resolución, justamente como hablábamos antes de la resolución en temperatura, es de cada cuántos numeritos me va cambiando mi medición.
Es 1 micrón entre 0 y 1000 micrones. 10 micrones entre 1000 y 2000 micrones. 100 micrones entre... Básicamente es por el espacio que tengo en la pantalla para mostrar los números. Un detalle importante es la sobrepresión, que también corre lo mismo, y toda esta información corre lo mismo para la sonda Piraní. 5 bar de sobrepresión. Es decir, este equipo, este vacuómetro, yo lo tengo conectado solamente cuando hago vacío. Lo mismo con la sonda Piraní. Yo la tengo conectada cuando hago vacío. Si yo llego a querer cargar gas refrigerante a través del vacuómetro, o podría dejarlo conectado siempre y cuando lo aísle con válvulas para que no, o sea, no me tiene que entrar presión mayor a 5 bar dentro del vacuómetro, porque si no lo rompo. La máxima, si bien la presión justamente estamos hablando de que la presión atmosférica estamos aproximadamente en 1 bar, bien, no me muestra ese valor, porque si yo enciendo el vacuómetro en presión atmosférica no me va a mostrar nada. Me va a mostrar justamente 26,66 milibar. Pero si yo llegara a cargar acá refrigerándose o llegara a tener una presión superior a 5 bar, lo rompí el vacuómetro o la sonda Piraní y no hay garantía porque justamente no es uso normal del equipo. Es para vacío, no para cargar el refrigerante a través del mismo. La vida útil de las pilas es 50 horas, sin tener de uso continuo, sin tener conectado el Bluetooth, sin tener conectada la retroiluminación de la pantalla. Las unidades, como hablamos, es milímetros de pulgada de mercurio, Torricelli, milibar, hectopascales, micrones, pulgada de agua, pulgada de mercurio y pascales. Y ascensores Piraní, las conexiones son de 1/4, la aplicación de estos Smart Probes, y el rango de Bluetooth es justamente 15 metros. Cuando uno habla del rango de Bluetooth es en campo libre, en una zona abierta, ¿bien? No es normalmente las condiciones en una sala de máquinas o decir, bueno, yo tengo el equipo en el techo, me voy pero mi cliente está en el piso de abajo, me voy tranquilo, no. La realidad es que una interferencia física como paredes o incluso algunos otros equipos podrían llegar a cortarme mi rango de Bluetooth. Y ahora vamos a ver también un poquito de lo que son las sondas de refrigeración, las sondas Smart. Esto tiene una línea de sondas Smart Probes, se llama, que justamente son 8 sondas que miden distintos tipos de parámetros y con la gran ventaja es que salen mucho más económicas que sus contrapartes con pantalla porque la pantalla es el celular de la tablet de uno. A través de la aplicación Texto Smart Probes, uno tiene un instrumento de bolsillo prácticamente, son en el tamaño más grande, tienden a ser del tamaño de un resaltador, y con la ventaja justamente de que la pantalla es el celular, la tablet, no, y reduce los precios. Y en la mayoría, no en todos, pero en algunos de ellos, el rango de medición se amplía en algunos casos un 50% de la contraparte con pantalla. Particularmente texto, y acá justamente en esta presentación estamos presentando formalmente las nuevas versiones de algunas de las sondas. Esto cuenta con un set específico de refrigeración que está compuesto por 2 sondas pinza de temperatura, 2 sondas de presión, que ahora vamos a ver un poquito más individualmente cada una, que si uno lo ve, justamente 2 de presión, 2 de temperatura, es el manifold desarmado, básicamente. Es el manifold desarmado. Tienen el set como... Vienen una especie de cartucherita de transporte, un pequeño maletín, con goma espuma en la cual está recortada justamente la forma para que ingrese cada uno. Viene con unas etiquetitas de colores que también nos vienen en las versiones individuales de cada una de estas sondas, donde yo podría identificar cuál es mi sonda que uso para el lado de baja, cuál es mi sonda que uso para el lado de alta. Y mientras no borre el caché de la aplicación en el celular o en la tablet, siempre que conecte la sonda va a ser que la que tenía en el lado de baja era la del lado de baja, me la va a mostrar la medición automáticamente de ese lado, y la del lado de alta va al lado de alta, lo cual hace mucho más fácil mi tarea. Podemos
Las aplicaciones en este tipo de equipos son para service de sistema de aire y acondicionado y refrigeración, por ejemplo, instalación de sistemas, diagnóstico de sistemas. Vamos a suponer, tienen un servicio contratado con algún cliente donde tienen que hacer un relevamiento cada una vez al mes de todos los equipos que tiene en su edificio, en sus oficinas, en su planta. Entonces, en vez de ir con la caja de herramientas, con el manifold, con las mangueras específicas, porque si algunos de esos equipos estuvieran con distintos tipos de gases refrigerantes, directamente voy con mi maletincito, con las ondas, y hago mucho más rápido mi trabajo. Tomo las mediciones y si eventualmente descubriera que alguno de esos equipos tiene algún problema, ahí sí subo el resto de las herramientas, pero me agiliza mi trabajo. Bien, puedo ver los datos a través de forma inalámbrica, a través del celular o la tablet. Tengo la medición de las presiones y temperaturas desde ubicaciones remotas para realizar las instalaciones de una forma más sencilla y rápida. De la misma manera que pasaba con el manifold, la aplicación me permite calcular todos los parámetros a través de la app. Tiene menús específicos para la parte de refrigeración, donde justamente me va en base a la presión que esté midiendo. Yo selecciono el gas refrigerante. La ventaja también, a través de la app, yo tengo todos los gases refrigerantes disponibles. Y con la temperatura, justamente tengo el cálculo del sobrecalentamiento y el subencremento. Puedo extraer los datos a través de una planilla de Excel, un gráfico, la medición en bruto y hacer un breve informe. El set, como les decía, está compuesto por las dos ondas de temperatura, las dos ondas de presión, que son la de temperatura es 115i, la de presión es 549i. Bien. Previamente, quizás si alguno tiene, estuviera en contacto con la vieja versión del 549i, que era recta, no era curvo. Bien. Justamente estamos lanzando en estos días la nueva versión que viene justamente acodado a unos 45 grados, lo que permite conectarse un poquito más cómodo en las instalaciones. Tiene el rango, no requiere mangueras, por lo tanto yo la pérdida de gas refrigerante que voy a hacer al conectar va a ser mínima o inexistente. Puedo monitorizar a distancia. Tenemos el cálculo de los parámetros. Esto lo puedo usar individualmente. Un detalle importante, no es necesario entrar en la aplicación al menú específico. Yo podría conectar la sonda sola de presión y voy a tener el valor simple de presión, básicamente. El rango de medición es de menos 1,60 bar con una exactitud del 0,5%. Si recuerdan, es el mismo rango del manifold. Tiene autonomía de 130 horas de uso continuo y los medios de presión que uno puede medir, bueno, los gases refrigerantes y convencionales, nitrógeno, agua y CO2. Básicamente yo puedo medir presión de agua. Y utiliza pilas AAA. Tiene el tamaño, para que se den una idea, imagínense, incluso la forma en que se ponen las pilas en esta sonda es como las linternitas de LEDs, las chiquititas, básicamente desenrosco, sale todo el lugar para poner las pilas y directamente ahí ya cargo y enciende. Cuando, de la misma manera que hablábamos con respecto a lo del manifold, yo tengo que tener apagado el Bluetooth de mi celular o la tablet. Prendo la aplicación, que la aplicación prenda, primero la sonda me va a titilar en blanco y cuando se conectó se va a poner en verde y yo voy a ver que tengo identificada sonda texto 549i y voy a ver tres numeritos, que esos tres numeritos son los tres numeritos últimos del número de serie del equipo. O sea, con eso yo voy a identificar qué sonda está conectada en qué medición. La sonda pinza de temperatura, justamente, el formato es como la sonda pinza del manifold, solamente que en vez de tener la conexión cableada, tiene el módulo de Bluetooth, básicamente, donde van las pilas. El principio de funcionamiento y de conexión es la misma.
tengo la realización, me permite realizar a distancia, básicamente. Tengo el rango un poquito más acotado, menos 40 a 150 grados, con exactitud de más o menos 1,3, entre menos 20 y 85, una autonomía de 150 horas de uso continuo de las pilas y el diámetro de apertura es de 35 milímetros. Bien. Si se fijan en la foto van a ver que en la parte donde está la apertura de la pinza, donde está la sonda, que es el tubito dorado, por decirlo de alguna manera, que también corre lo mismo para la del manifold, si por ejemplo uno se encontrara con una cañería de mayor diámetro, lo que podría hacer es con mucho cuidado deslizar ese tubito hacia afuera del canal y podría atarlo, por ejemplo, con la venda con la que normalmente ata la aislación a la cañería de mayor diámetro para tomar la medición. Bien. Siempre se recomienda también usar un poquito de alguna grasa para poder transferir mejor la temperatura. Tengan en cuenta que al ser una superficie curva sobre una superficie curva, son dos líneas lo que se están midiendo básicamente. Bien. Esta es la sonda, también se puede usar por separado, no es necesario usarla siempre a través del menú específico de refrigeración. Si yo la uso por separado, voy a tener la medición de temperatura, básicamente. Y también, por ejemplo, yo la puedo utilizar para medir temperatura ambiente. Si yo le prendo la sonda y la dejo unos minutos, eventualmente va a llegar a la misma temperatura ambiente y me va a dar la información de qué temperatura ambiente. Es una forma de utilizar una sonda de inmersión de contacto para medir ambiente. No es para medir en inmersión penetración, no es para sumergir en líquidos. Un detalle también importante. Adicionalmente, otra herramienta importante para los técnicos de la refrigeración es el detector de fuga de gases refrigerantes. Bien. Esto tiene dos equipos. Por un lado, el Testo 3163 es un equipo que tiene una sensibilidad de 4 gramos año. Es de esa manera en la que se especifica la sensibilidad de los detectores de fuga de gases refrigerantes. Básicamente tiene uno puede ajustar de una sensibilidad alta o baja. Primero se iría acercando y luego, a medida que se acercó a la zona, cambia de sensibilidad para poder detectar el lugar donde está teniendo la fuga de gas refrigerante. Puede detectar los gases refrigerantes que hay en el mercado argentino actual. Usa la pila 2D, la pila 2D es la pila, la grandota, la redonda que usaban los viejos juguetes, básicamente. Y un detalle importante, si ven en el costado de la filmina, van a ver que el sensor se desarma, ¿bien? ¿Por qué? Este instrumento, el sensor tiene una vida útil que es unas 80 a 100 horas de uso continuo, lo cual equivale a un año del uso normal de un técnico. 80 a 100 horas de uso continuo es un año del uso normal de un técnico. No es para una línea de montaje donde pasan equipos y uno búsqueda, no. Esto es para un técnico que tiene que hacer una reparación, de buscar por dónde está el equipo, busca, apaga el equipo, a la caja de herramientas o al estuche de transporte que viene con este equipo y empieza a hacer el trabajo. El sensor se vende por separado, es un repuesto y es de fácil reemplazo. Como les decía, detecta todos los gases en el mercado argentino actual, tiene que tener en cuenta la temperatura de servicio, que es menos 20 a 50 grados, y la humedad también de funcionamiento, que es entre 20 y 80% de humedad. Tener en cuenta que este tipo de equipos básicamente es un sensorcito que se va calentando y justamente similar al principio de funcionamiento de la sonda Piraní. Por eso es importante el tema de la humedad en la que va a estar trabajando. Bien. Y obviamente una humedad, una alta suciedad me va a dañar mucho más rápido el sensor. Adicionalmente, Testo tiene el otro detector de fuga de gases refrigerante, que es el Testo 16. Este equipo tiene dos grandes ventajas. Aparte de como pasa con el 316-3, que detecta todos los eh, refrigerantes que están en el mercado argentino actual y obviamente las mezclas. Bien. Una de las grandes ventajas es que si Testo informa que siempre y cuando
el sensor no tenga golpes, no esté en contacto con humedad, no, o con suciedad, o aceites, la vida útil prácticamente es ilimitada. Y adicionalmente, otra ventaja, no sé cuántos de los presentes en esta ocasión, a través de este medio, eh, trabajan con amoníaco, con otro tipo de sensor que es apto para este equipo, uno podría detectar fugas de amoníaco. Normalmente, para lo que es amoníaco hay otros trucos, pero uno podría detectar amoníaco cambiando el sensor, que se vende por separado. Adicionalmente tiene una sensibilidad de 3 gramos años, un poquito más sensible que este equipo. Ambos, como habrán podido ver, tienen un cuello de cisne flexible, lo cual me permite llegar a lugares de difícil acceso. Y también, como pasaba con el otro equipo, este equipo es para el uso de un técnico convencional. Es decir, vos realizas una búsqueda, apago el equipo, a su maletín de transporte y empiezo a trabajar. No es para una línea de montaje. Bien. Y adicionalmente, con respecto al 316.3, este equipo, la batería es un pack que viene dentro del equipo, básicamente lo cargo con un cargador que viene incluido. Esto por el lado de los detectores de fugas de gases refrigerantes. Ahora vamos a mencionar un par de equipitos más también, que justamente son también herramientas importantes para los técnicos de refrigeración. Por un lado, los termómetros sin contacto. Bien, esto tiene muchos termómetros sin contacto, termómetros infrarrojos, que hoy día, por justamente nuestra nueva realidad, muchos se habrán hecho famosos por el termómetro con el que en algunos lugares te toman la temperatura para ver si puedes entrar o no. Antes que me pregunten, son termómetros industriales, no sirven para esa aplicación. En algún momento los estuvimos ofreciendo, pero es confusa la interpretación de la medición. No sirven para esa aplicación de tomar fiebre en personas, básicamente, pero justamente la aplicación puntual es tomar temperatura a distancia. Con cualquier termómetro infrarrojo uno tiene que tener en cuenta que los termómetros infrarrojos no miden en un punto, sino que miden en un área. Y la medición que uno está tomando con el termómetro infrarrojo es un promedio. Bien, lo que me está mostrando es el promedio de lo que haya en el área. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tomo muy cerca, por ejemplo, de un objeto, no debería tener duda que la medición es la temperatura de ese objeto. A medida que me alejo, como verán en la filmina, a medida que me alejo, justamente esa área se empieza a agrandar, agrandar, agrandar. ¿Cuánto se agranda? Justamente de cuál es la relación óptica que tengo yo en mi equipo. Entonces, a medida que si yo tengo un objeto de un tamaño relativo, por ejemplo, el caso sería usando el ejemplo de la filmina, si yo tengo un objeto que mide unos 5 centímetros, yo si tomo a los 50 centímetros que, como está en el ejemplo, no tendré ninguna duda de lo que estoy tomando es la temperatura de ese objeto. ¿Bien? Ahora bien, si yo me alejo, por ejemplo, a 1 metro, mi objeto de 5 centímetros, en realidad yo estoy tomando un área, 1 metro, de más de 10 centímetros, casi 12 centímetros. Entonces, muy probablemente ya mi medición de temperatura sería bastante errónea porque estaría promediando con lo que haya detrás. Esto es un detalle importante y tienen que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando van a tomar, a qué distancia van a tomar, por ejemplo, la temperatura de alguna instalación. Por ejemplo, si quieren tomar la temperatura de la salida de un split, de un condensador, no debería haber mucho problema. Ahora bien, si ustedes quieren tomar la temperatura de una cañería eh, a 2 metros, y normalmente vamos a suponer es una cañería de 1/4, de 3/8, probablemente lo que estén tomando sea más la temperatura de la pared que la de la cañería. Justamente tienen que tener en cuenta esos detalles con respecto a lo que es la medición con el termómetro infrarrojo. Adicionalmente, los termómetros infrarrojos texto, por ejemplo, este modelo, el 830T1, que es quizás uno de los ideales para los técnicos,
tiene la posibilidad de ajustar la emisividad, que la emisividad varía según el objeto que estemos midiendo, ¿no? Y según el estado que esté. Bien, no es lo mismo la emisividad de una pared pintada que el de un metal, hablar si el metal está brillante o si está pintado, si está... no, hay tablas que justamente nos dicen cuál es la emisividad de cada material. Si uno no conoce cuál es la emisividad del material que quiere medir, un truco es poner un poquito de cinta de papel, cinta de pintor, y tomar la temperatura sobre eso con la emisividad puesta en 0,95. Y esa justamente va a ser la temperatura que estoy midiendo correctamente. Este es el termómetro formato de pistola, que usa una batería de 9 volts. Tengo la medición en forma, mientras apriete el gatillo que tiene el termómetro, tengo la medición que va variando suelto y me va a marcar, queda marcada la última medición registrada con la posibilidad de ver las máximas y mínimos que tomé. Adicionalmente, hay otra versión que es una sonda Smart, que incluso es más práctica para los técnicos. Justamente utiliza la aplicación de las sondas Smart, de las Smart Pro. La gran ventaja que tiene es que me muestra totalmente el área donde estoy midiendo yo, donde estoy realizando la medición, con un puntero central, y adicionalmente tengo un 8 haces que me termina de marcar el área donde estoy midiendo. Entonces, yo no tengo duda de que estoy tomando la medición y en qué estoy tomando la medición. En el otro modelo, yo tenía, en el 830T1, tenía particularmente un haz casi en el medio, en el 830T1, y el T2 y T4, dos haces que me marcaban la parte exterior del área que estoy viendo. Acá estoy viendo, tengo seguro. Adicionalmente, la aplicación, cuando yo estoy usando con las Smart Proofs, lo que me va a aprender va a ser la cámara del celular a través de la aplicación, lo cual me va a permitir sacarle una foto a lo que estoy tomándole la temperatura y me va a mostrar la temperatura sobre la foto. Más práctico para hacer la toma de esa información para incluso un informe. El rango es de menos 30 a 250 grados. No lo había mencionado, en el 830 tengo de menos 30 a 400, y el T2 y el T4 tengo la posibilidad de conectar termocuplas para medir inmersión, penetración, contacto o ambiente. Bien, tiene una autonomía de 30 horas de uso continuo. Y vamos a los dos últimos ítems que también son esenciales e importantes para los técnicos de refrigeración, que son la medición de velocidad de aire, tanto en splits como en conductos, como en condensadoras. A veces es necesario saber la velocidad de aire que estoy tomando básicamente. Bueno, esto tiene muchos modelos de anemómetros, tanto por molinete como por hilo caliente. Por molinete justamente es el más común, hilo caliente está más pensado para la parte de conductos, pero el principio de funcionamiento a través de la aplicación es muy similar. A través de la aplicación yo tengo la medición en forma automática de la velocidad del aire, de la temperatura del aire. El equipo tiene un sensorcito de temperatura, y además puedo hacer el cálculo a través de la aplicación del caudal volumétrico de la medición. Normalmente, como pasaría con cualquier otro tipo de anemómetro, los más económicos de texto, sería uno tendría que tomar la medición en algún punto ahí ya hay varias formas de hacer el cálculo de caudal, pero uno tendría que tomar la medición, anotar la medición de la velocidad del aire, tomar en otro punto, ir anotando cada una, hacer el promedio, multiplicarlo por la sección del conducto, de mi rejilla o de mi salida, y eso sería el cálculo de caudal. Bueno, a través de la aplicación uno lo simplifica, básicamente le ingresa el tamaño de la rejilla o del conducto o de la salida que quiere tomar, toma directamente las mediciones, que puede ser de un punto, varios puntos o en forma continua,
Y básicamente la aplicación va a hacer toda la parte del promedio, lo va a multiplicar por la sección y me va a agilizar mucho más mi medición de caudal. Va a quitar el error de por ahí haber anotado mal la medición o por ahí haber metido mal un dedo en la calculadora. Incluso si uno tiene rejillas, si uno tiene muchos conductos, en un punto termina siendo engorroso porque por ahí a veces necesita dictarle a alguien o tomar la medición, bajar la mano, anotar y después decir yo tomé acá, no tomé acá. A través de la aplicación justamente eso queda simplificado porque uno va moviéndose, no tiene que anotar nada, termina, corta y la aplicación me calcula. En la versión de molinete, que es la 410i, tiene un molinete de 40 milímetros de diámetro, 4 centímetros aproximadamente. Viene con una tapita para protegerlo, siempre eso es un detalle importante. Tiene un rango de medición de 0,430 metros sobre segundo y la temperatura de menos 20 a 60 grados. Esto es un detalle muy importante. ¿Por qué el 0,4? Porque hay que vencer la inercia del molinete para que empiece a girar, básicamente. Una autonomía 130 horas de uso continuo y puedo extraer los datos a través de la aplicación del equipo. Bien. Adicionalmente, por el otro lado está lo que es hilo caliente. Hilo caliente, la gran ventaja que tiene es la posibilidad de extraer de hacer mediciones por ahí en conductos, porque justamente es una sonda telescópica, que extendida llega a unos 40 centímetros. Bien. El hilo caliente, como es justamente como estaba expresado simplemente en lo del Piraní, en lo de la sonda Piraní, es un hilo que se calienta, es más delgado que un cabello, se calienta hasta llegar a una determinada temperatura. Cuando circula el aire a través de ella, se enfría y justamente en base a la energía necesaria para volver a calentarse, eso la sonda lo interpreta como un valor de velocidad del aire. Adicionalmente, la sonda cuenta con un sensor de temperatura, lo cual justamente nos permite medir la temperatura, la velocidad de aire y uno puede a través de la aplicación, de la misma manera, hacer el cálculo del caudal volumétrico. Bien. El rango de medición, justamente la gran ventaja que tiene la sonda de hilo caliente es que puedo arrancar de cero mi medición. Después, funcionalmente tiene el mismo tipo de sensor en la parte de temperatura, de menos 20 a 60 grados. Bien. Y adicionalmente, una gran ventaja justamente es que el hilo caliente es mucho más preciso que el molinete. Además, el hilo caliente es ideal para flujos laminares, flujos más parejos. El molinete es más ideal quizás para flujos más arremolinados, por decirlo de una manera. Igualmente, siempre tiene que tener en cuenta que de la misma manera que en la parte de conductos, en los distintos tipos de sensores que seguramente se instalan en distintas aplicaciones, siempre se recomienda tomar la medición a una determinada distancia de una curva, una claqueta, alguna bifurcación, siempre y cuando sea factible, para tener la seguridad de que el flujo es lo más estable posible. Bien. Utilizan la misma aplicación, que es la aplicación Testo Smart Proofs. A través de la aplicación Testo Smart Proofs yo podría tener, dependiendo de los celulares y tablets, hasta 6 sondas simultáneas conectadas. Bien, eso es un detalle importante, no más de 6 porque sería más engorroso y no le daría la capacidad de Bluetooth, la memoria. Pero básicamente lo que son las ondas anemométricas tienen sus menús específicos para caudal, ya sea tanto en rejilla como en conducto.